Amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son dos. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son dos. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, una edición más de nuestro querido programa El Zapato de Encuentro, zapato que busca el encuentro con la verdad, con la objetividad, pero también que aspira a subir allá donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre, porque es el zapato del misionero, del que busca la oveja perdida y el que busca la verdad siempre. Es el zapato que pisa la tierra, pero como dice San Pablo, aspirado a las cosas altas. Por eso hoy vamos a hablar de algo muy alto que es el martirio, ¿no? El martirio de un gran hombre como fue Carlos Saccheri, Carlos Alberto Saccheri, ¿no? Y tenemos un invitado súper especial que era muy amigo de él, que lo conoció en su juventud y que nos va a contar cosas maravillosas. Pero antes, también tenemos a la hermana, ¿no? A la hermana que es la nieta de Carlos Saccheri, que es religiosa nuestra del Verbo Encarnado, que también su presencia nos habla como del fruto de uno de los frutos, ¿no es cierto?, la vocación de ella, de este martirio, dar la vida por Cristo Rey, en definitiva, ¿no? Dar la vida por la doctrina social de la Iglesia, un hombre que siempre fue coherente con su pensamiento y que lo encarnó en su vida, y por eso dio la vida por Cristo. Así lo creemos, así lo confesamos, y por eso hoy lo volvemos a publicar como tantas veces. Antes quería decirles, queridos hermanos, que este programa, antes de presentar a nuestros invitados especialísimos, se transmite por radio FM Creación 97.7 aquí de La Plata en vivo, pero también Radio Morenita del Valle 104.5 MHz de Concepción del Tucumán, el Padre Apud, mi amigo el Padre Apud, lo transmiten diferido en Tucumán, Radio Murialdo AM 1290 FM 90.5 de Mendoza, y también ahora nos hemos sumado con Radio Latina para toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, y por supuesto ahora en vivo en Facebook, pero a la noche en diferido por YouTube a las 21:30. Y bueno, tratar de sacarle el más jugo posible a esta conversación vivencial, testimonial. ¿De quién? Vamos a presentarlo al señor Fernando Estrada, que nos va a hablar como un verdadero homenaje testimonial a 50 años del martirio de Saccheri.
de Carlos Alberto Saccheri. Vamos a conversar con Fernando y por supuesto va a estar la nieta de Carlos Alberto Saccheri, que ahora en minutos, en instantes, los vamos a presentar. Querido Fernando, ¿cómo le va? ¿Me Muy escucha bien? Padre. Le agradezco mucho que me haya invitado a este programa. Además, como Antes usted quería bien decir algo de... Sí, dice, perdón. dígame. No, antes quería leer algo de su currículum, aunque sea algo porque es muy extenso, ¿no es cierto? Bueno, él es de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Antecedentes tiene en el periodismo y en la comunicación social, en el periodismo escrito, ¿no es cierto? Director de la revista Premisa, ha sido director de la revista Verbo, revista argentina de cultura católica, entre otras cosas. También en el periodismo radial y televisivo, director y conductor del programa radial La Casa de Todos, entre otras cosas. Sobre temas ambientales, Radio Cultura de Buenos Aires también, director y conductor del programa Los Dos Reinos, diálogos entre la fe y la cultura, qué interesante, con entrevistas a personalidades nacionales e internacionales de los ámbitos de la cultura, de la ciencia, de la economía y la política, entre otros. En fin, cargos oficiales en la función pública, director de Cultura, Educación y Prensa de la Municipalidad de San Isidro, de la provincia de Buenos Aires, entre los años 1979 al 84, asesor general de la Municipalidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Además, antecedentes en la actividad docente, profesor titular en la Escuela Nacional de Museología, Secretaría de Cultura de la Nación en Buenos Aires, profesor visitante de Historia Argentina en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Facultad de Ciencias Políticas de Buenos Aires, profesor titular en Historia Contemporánea de América en la Universidad Católica de Salta, Buenos Aires, 1995-2002. Funciones académicas, secretario general de la Universidad Católica de La Plata, secretario en Relaciones Institucionales de la Universidad también Católica de La Plata, etcétera, miembro de la Academia de San Isidro para las Letras, las Ciencias y las Artes. En la investigación, el cuarto rubro que él abarca también, cuadernos de ambientalismo, tecnología de residuos peligrosos, etcétera. Son muchos los ítems que podríamos mencionar en cada rubro, ¿no? Fue funcionario del SEAMSE, que tuvo la oportunidad de profundizar temas técnicos especializados tratados en cuadernos de ambientalismo, etcétera. En fin, otro rubro más, el séptimo rubro, libros, artículos, capítulos de libros y conferencias recientes en selección, organizador y expositor en el ciclo de conferencias sobre la seguridad ambiental, etcétera, ¿no? Bien, como vemos, es muy extenso su tarea en traducciones también, en fin, en tantas cosas, ¿no? Es un hombre que ha trabajado en toda esta tarea de evangelizar también, ¿no? De culturizar. Bueno, ahora sí, por fin lo vamos a presentar bien a él y luego a la hermana. Disculpe la interrupción, querido Fernando. Pero ¿Cómo le va? favor, Ahora sí. La disculpo, tengo que disculparla por todo lo elogiosa que ha sido. Le agradezco, pero en fin, no es para tanto. Lo que yo le estaba diciendo es que me parece dos palabras que ha utilizado, homenaje y martirio. Homenaje es porque a los 50 años de haber sido asesinado, la repercusión que tiene su memoria, los actos que se están realizando, la participación que se nota, además desde sectores juveniles que no lo conocieron. Y no lo conocieron, tiene un significado especial, porque con el intervalo desde el crimen hasta ahora han pasado muchas cosas en la Argentina como para que se borrara la memoria
no se borrara, pero se apagara un poco la memoria de Saqueira, y sin embargo no, está más encendida que nunca. En cuanto, sí, claro. sí, en cuanto a martirio, que señaló usted, en aquella época del asesinato de Carlos, murió mucha gente inocente, murió mucha gente por su posición política, por ser militar, por ser empresario, por razones, digamos, mundanas, altamente legítimas del compromiso de las personas con sus obligaciones temporales. Pero en el caso de Carlos se habla de martirio, como enseña la Iglesia que es martirio, que es el testimonio hasta el último extremo, es el testimonio dado con la vida. ¿Y por qué es distinta la situación de él con respecto a tantas excelentes personas que cayeron asesinadas en aquel periodo? Eso es porque Carlos siempre se expresó como un representante, como un expositor, como un testigo de la doctrina social de la Iglesia. Al decir doctrina social de la Iglesia, implícitamente también hay que decir doctrina de la Iglesia, tal como esta doctrina trata de formar a las personas. Había coherencia en él entre su personalidad de cristiano activo y su proyección a la vida pública. Por eso estoy diciendo vida pública y no política. Sí, claro. Porque, sí, hay que señalar esa diferencia. Se toma el libro clásico de él, el más conocido, El orden natural, y capítulo por capítulo se va descubriendo cómo hay una coherencia con la enseñanza cristiana, cómo no es algo que brote de la experiencia política, de la experiencia secular, y sí, que culmine en una realización intelectual. No, él parte de un acto de fe. La actividad intelectual, desde luego, está presente en todos estos capítulos. La sí, elaboración sí. tan científica, podríamos decir, por lo filosófica, todo eso está presente, pero el punto de partida es un acto de fe. Es decir, Perfecto. él lo que quiso transmitir fue un mensaje, el mensaje de Cristo a través de la doctrina social de la Iglesia. Lo demás ha sido instrumental. Por supuesto que tuvo intervenciones políticas, intervenciones de la vida universitaria, las que se puede llamar temporales, pero porque el cristiano no es ajeno a la vida temporal, desde luego, pero puede llegar a ella, puede moverse en ella por distintos impulsos, por distintos móviles, y él siempre lo hizo con este espíritu misionero, podríamos decir. Además, el hecho del martirio, hasta ahí tendríamos lo que la Iglesia llama un confesor de la fe. Pero también es un mártir. Es un mártir porque le costó esa condición de confesor nada menos que ser asesinado. Pero hay que tener en cuenta también que el participar de el llevar adelante estas actividades implica un sacrificio permanente. La vida personal está subordinada a la acción de caridad extrema que es esta, como la que realizó Carlos en vida. No por nada, en el Evangelio hay algunas expresiones que sorprenden un poco a veces, como cuando dice el Señor que en la familia se opondrán el uno al otro, cuando habla del que el que mira para atrás, se lo refiere a un joven que dice que tiene que ocuparse del padre. Todo eso tiene que quedar subordinado a algo superior, que es seguir al Señor. Esto está en el Evangelio claramente y repito, a veces suena como algo extraño, pero si se lo profundiza, no, porque es en fin, digamos, la pirámide de valores. Todo cobra sentido según su inserción en el orden natural y en el orden divino. La vida familiar, la vida de ciudadano,
todo eso no es un mundo que termina en sí mismo, sino que contribuye al reino de Dios, en definitiva. Y vivir así también implica diariamente el sacrificio de tantas circunstancias sabrosas que hay en la vida, porque este reclamo, como al que se entregó Carlos, significa muchas renuncias cotidianas y la aplicación de las virtudes no religiosas. No solamente se trata de la fe, esperanza y caridad, pero la fortaleza, la paciencia en todos los días mantener esta actitud erguida, tan difícil. Son pequeños sacrificios cotidianos unidos a esa gran tarea, que es un sacrificio mayor, y al martirio, en lo cual culminó esa vida tan excelente. Y yo creo que es precisamente por eso que tiene tanta vigencia, porque nosotros sabemos que nuestro país, en fin, es bastante mediocre, por desgracia. Tiene tentaciones de ser mejor. ¿Cómo será que su tentación es de ser bueno? Pero hay una apetencia, hay una sed, hasta hay una indignación en el reclamo por algo mejor. Y la figura de Carlos Sakhery realmente trae esa imagen de luminosidad, de ejemplaridad que quisiéramos ver presente en la vida argentina. Y está ahí pese a que no ha tenido los monumentos de la propaganda pública, no ha estado en los grandes programas de televisión, su memoria, ahora mismo, el cincuentenario, no creo que haya muchas referencias a él, pero sin embargo, Claro. ahí está en muchedumbre de corazones, de quienes lo hemos conocido, quienes hemos compartido mucho con él, desde luego, pero repito, jóvenes que no lo conocieron y que han estado lejos de aquellas etapas, que incluso no conocen el clima que se vivió en aquel tiempo. Es otro elemento para destacar esa personalidad martirial de Carlos Sakhery. El peligro constante. Desde luego que quien toma la cruz de Cristo, aún en las circunstancias sociales y políticas más pacíficas, está asumiendo un grave riesgo. Pero aquel era un tiempo de peligro cotidiano, un tiempo de violencia que quienes no han pasado por él o no han estudiado este tipo de fenómenos no puede identificar, no puede reconstruir fácilmente. Había una especie de nueva psicología colectiva a la que bien podemos llamar de miedo o de terror también. Una inseguridad respecto de los aspectos más comunes de la vida. Había entonces un reclamo integral, no solamente por lo político, sino que se sentía que el país se desintegraba, era una sociedad cada vez más entregada a la violencia. Desde el punto de vista político, se ha salido de eso mal que mal. Lo que tenemos ahora es una legalidad, una legitimidad muy precaria, nexos sociales muy débiles, falta de convicciones firmes. Todo eso lo tenemos y es un peso muy grande sobre cada conciencia. Pero los momentos de crisis son muchísimo más dramáticos y trágicos. Y en una época así le tocó a Carlos expresar su enseñanza, expresar su docencia y manifestarse él como cristiano activo y militante. No eligió la circunstancia. Y otra cosa que me importa muchísimo señalar, porque he encontrado, lamentándome desde luego, que incluso en ambientes católicos se insinúa, o más que insinuar,
se expresa una sospecha de que su docencia tuvo que ver con la violencia de aquellos años y posteriores en Argentina. Y esto, aparte de ser una injusticia atroz, es un insulto a la inteligencia, porque se lee, vuelvo al orden natural, es un elogio del orden que es pacífico, porque el orden es pacífico, y él lo expresa como una contribución a la paz de la República. Ese es el sentido del libro, dar las coordenadas, digamos, de una paz, de un orden con las características necesarias para subsistir. Es un libro de convocatoria, es un libro es un llamado a deponer las actitudes que se contradicen con ese mismo orden natural, aún de parte de quienes piensen que hay otros modos de establecerlo. Por eso también señala muchas veces en ese libro cómo las transformaciones que debe tener nuestra sociedad, que está maleada por haberse apartado del orden cristiano, cómo esas soluciones no pueden buscarse por la violencia. La violencia, considerada medio, termina convirtiéndose en fin. Eso es lo que pasó no solamente con algunos de los movimientos de entonces, sino con personas físicas que en cierto momento, cuando comenzaron a hacerse conocidas, parecían representar un programa político de un signo de otro, pero que años más tarde son sinónimos de maldad, son casi monstruos morales. Aquella situación tan de crisis fue impugnada por Carlos. Su otro libro más conocido, lo tengo acá ciertamente, La Iglesia Clandestina, parece una especie de desenmascaramiento casi violento de una cantidad de figuras que contribuían, ellos sí, a la violencia incluso extrema de aquellos años. Pero es un libro que tiene otro sentido, es el sentido de la reconvención de un cristiano a otros. Ese es un libro que para alguien que desde muchacho había militado en las organizaciones católicas, de sentido religioso profundo, bueno, que era un testigo de lo divino, hacer un libro en el cual debió denunciar posiciones de sacerdotes ha sido también parte de su martirio, porque le ha significado a él muchísimo dolor encontrar en sacerdotes esa inclinación sí manifiesta a la violencia, a asumir incluso construcciones ideológicas sobre esa violencia, proponer sistemas políticos utópicos, pero que solamente podrían sostenerse en base a la liquidación de las libertades, de los derechos, de la dignidad humana de quienes fuesen los gobernados por tan desdichados sistemas, ¿no? Que además estas utopías buscaban ser imitación de regímenes que existían en aquella época, todavía era de plenitud del comunismo, aunque el comunismo ya estaba descompuesto, el sistema comunista ya estaba descompuesto por dentro, su capacidad de agresión era fuertísima. Entonces, cuando Carlos tuvo que denunciar a sacerdotes y a religiosos que habían hecho suya esas posiciones tan perversas, fue un gran sufrimiento para él. Todas esas expresiones de denuncia no las hizo con satisfacción, las hizo con dolor, y por eso también son otra forma de caridad. La reconvención al hermano es una forma de caridad. Por todo esto yo creo que podemos afirmar
de Carlo Saccheri es un mártir. Ese martirio ha sido recogido, no voy a decir la devoción popular, porque a lo mejor lo de popular implica muchísima gente, pero sí. Hay muchísimos, como repito, lo que vengo diciendo, repitiendo otra vez, jóvenes de hoy, adultos de ayer, gente que ha tomado conocimiento de su obra a lo largo de estos 50 años. ¿Todo esto qué significa? Hay una vivencia, hay una pervivencia, una subsistencia de algo que está por encima de lo cotidiano, de lo transitorio, y eso está indicando un contenido muy superior. Nos acerca, yo diría, el estado de santidad, aunque no soy quien para declarar eso, pero para intuirlo todos podemos hacerlo. Y esa permanencia, esa inspiración, además, hacia el bien que sigue significando su memoria, es claramente demostrativa. No lo escucho, padre, ahora. No lo oigo. Disculpe, doctor, estaba buscando imágenes de acuerdo a lo que usted, atentamente estaba escuchando lo que usted decía y estaba buscando imágenes del libro ese que usted mencionó. Bueno, acá hay muchas cosas para reflexionar. Yo quise poner esta frase para que la vean todos, que es esta frase del Evangelio: el mundo os odiará porque me odió a mí primero, ¿no? San Juan 15. Justamente para mí, este hombre grandioso fue el reflejo de lo que Jesucristo pidió, porque en definitiva, como yo me acuerdo que leí cuando era joven, mi director espiritual me dio que leyera las actas de los mártires con el comentario de Ruiz Bueno, y me acuerdo que lo primero que para los cristianos de ese tiempo, por eso dieron tanto fruto y dieron vuelta al mundo, morir mártir era el mejor modo de imitar a Jesucristo, ¿no? Y bueno, y ahora, si nosotros no seguimos este ejemplo de Argentina, porque él prefirió Argentina, estuvo en el extranjero, pero prefirió Argentina, no seguimos el ejemplo de Carlos Alberto Saccheri, el impulso, la fe, sobre todo la fe en Cristo, y el vivir en gracia y entregar la vida por Cristo y por la patria, pero sobre todo por Cristo, como usted bien lo ha remarcado, ahí el mérito, no va a cambiar la Argentina. Siempre las obras grandes son por milagro de Dios en parte, pero también por el actuar de los hombres, ¿no es cierto? Y bueno, él dio la vida, o sea que actuó, encarnó lo de Cristo en el orden social de la iglesia, que es lo mismo que entregar la vida por Cristo, ¿no es cierto? Así que sería bueno que los jóvenes se enamoren de este ideal tan maravilloso que nos ofrece Cristo, ¿no? Ser rebeldes pero con causa, siguiendo el ideal cristiano que nos ofrece Saccheri, ¿no? Sí, eso lo de rebelde sin causa o con causa, que es una expresión que hace décadas está circulando, y a partir de una película famosa de un héroe juvenil que era James Dean. Hay que recordar también, eso me parece que es Lewis que lo dice, que en realidad los cristianos somos rebeldes porque de alguna manera Satanás se ha apoderado de los poderes de la tierra, y la gran resistencia contra el mal es en la realidad nuestra, es lo que es la vida del cristiano, ¿no? No es tanto lo consabido, lo cristiano, sino aquello que el cristiano tiene que impugnar, contra el cual tiene que luchar. De todos modos, aun cuando hay épocas en que prevalece el orden natural y el orden sobrenatural, siempre está en peligro. Así que la actitud del cristiano nunca puede ser la de un oficialista cómodo. Exacto. En principio es potencialmente la de un rebelde contra un poder maléfico.
Tal cual, tal cual. Sí, la de un rebelde con causa, porque la causa nuestra es la más grande de todas, ¿no? Cristo. Así es, Cristo así es. que Cristo siempre contradijo al fariseísmo, siempre enfrentó a la falsedad, a la ficción del catolicismo falso, ¿no? Nunca Jesús contemporizó, mucho menos él, porque es Dios con el mundo. Y entonces cuando alguien no contemporiza con el mundo, termina muriendo o siendo perseguido, que es el caso de Saccheri, ¿no? Que al final es un caso pero tan emblemático, así como el de Yenta, que tenemos que seguir, los jóvenes y los grandes, que tenemos que enamorarnos, porque es el único modo que va a cambiar nuestra patria. Cuando tengamos ese espíritu de contradicción, es decir, que dijo el profeta, ¿no? El anciano Simeón, este niño será elevado, pero también sería de caída para muchos, es decir, ser signo de contradicción, contradecir al mundo, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Ser, Y por eso también la batalla se da en las personas individuales. Yo hace un rato eso. señalaba que Carlos Saccheri era un maestro de la doctrina social de la Iglesia, pero también de la doctrina de la Iglesia en cuanto a lo que las personas deben ser. Hay etapas, ya lo sabemos muy bien, de oscuridad pública, pero existe esta otra historia secreta que es la de las almas que saben mantener el bien y saben conservar el vínculo con lo divino. Uh-huh. Esa Sí. historia secreta, poco visible, pero lo más posible que sea la verdadera historia que importa para un orden trascendente. Claro, exacto. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ahora tenemos acá una compañía también que se va a Sí, sumar, sí. porque la queríamos, después de presentarle un poquito y hacer unas preguntas a la querida nieta de Saccheri, que si bien no la conoció, no tuvo la suerte que usted tuvo de conocerlo a Saccheri, pero su nieta es un fruto, ¿no? Acá la tenemos. Hola, hermana, ¿cómo le Hola, va? Muy buenos días, padre, muy buenos días, Fernando. ¿cómo estás? A mí me cuesta tratarte con la solemnidad que corresponde darle a una hermana que tiene un nombre Claro. religioso también. Para mí seguir siendo Yo les siempre... pido disculpas, me acerco mucho porque los escucho un poco mal. Espero que ustedes me estén escuchando bien. Sí, parece que Bien, sí. bien, sí, Bueno, sí. querido profesor, tantas preguntas tengo para hacerle porque la verdad que esta personalidad de, de este hombre nos lleva a eso, ¿no? A imitarlo, porque es, como usted dijo ayer, y yo charlaba con usted ayer, es imitable, porque es un hombre que vivió la vida ordinaria de todos los cristianos en un mundo convulsionado, peor que ahora quizás más peligroso, pero está de fondo, ¿no? Donde había muerte a cada rato, ¿no? Un mártir. Diariamente. Sí, diariamente, sí, me acuerdo. Yo viví los 70, pero en Mendoza, ¿no? Pero sí, diariamente. Habían muchas muertes por día, ¿no? De parte del ERP, de parte de estos asesinos bueno, que realmente, a ver, primero que todo, vamos a ir hilando más finito. Eh, este, su docencia, ¿no es cierto?, en la doctrina social de la Iglesia, usted habló algo de eso, ¿no? Era un verdadero, como dijimos, confesor de la fe y en la política del bien común, ¿verdad? O sea que no era partidista, como usted dijo también, pero nos dejó un patrimonio para todos, ¿no? Pero antes de eso, y quería preguntarle a usted, ¿no? ¿Qué detalles más de su vida personal como amigo conoce? O sea, por ejemplo, ¿no es cierto? Así, ¿cómo fue su relación suya con su amigo Carlos Saccheri? Lo cual es un privilegio, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito más? Mire, por lo pronto, el modo en que nos conocimos, yo creo que tiene también un significado especial, porque yo asistía a cursos sobre doctrina social de la Iglesia, precisamente,
que daba el padre Julio Membiel en la casa de ejercicios de Buenos Aires, fundada por Mamantula, que ahora se ha puesto de moda para hablar en términos frívolos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se Sí. sabe quién fue, empieza a haber conciencia de la importancia que tuvo en los orígenes de la nacionalidad argentina. Pues el padre Membiel era capellán de la congregación de monjas que tenía a su cargo esta casa. Y allí, en ese ámbito tan religioso y tan tradicional y tan patriótico, daba esas clases de doctrina social de la Iglesia. Una vez que me quedé más tiempo conversando después de las clases, me dijo que tenía otro curso, que era sobre la Suma Teológica, y que se le habían dispersado los alumnos, pero él continuaba con sus clases aunque hubiera uno solo. Y en este caso, ese solo era Carlos Aqueri. De modo que me quedé, sí, y ese día lo conocí. Ese día Qué lo conocí. bárbaro. A ese día. Y terminaban las clases, entonces nos íbamos juntos, caminábamos hasta Retiro, y eso sucedió durante varias semanas hasta que terminó el curso y Carlos ya fue a Canadá, en fin, nos dejamos de ver por un tiempo, por algunos años en realidad. Pero esa temporada inicial de nuestra amistad fue fundamental. Las cuestiones que en la adolescencia y la juventud preocupan tanto nos tenían tensos de satisfacción desarrollando lo que el padre Membiel nos había enseñado al respecto. Cuando volvió de esos viajes que usted rápidamente dijo, que había estado en Canadá, en Europa, cuando volvió y se integró, no se integró de algún modo, ya estaba integrado con la obra que publicaba en distintos países la revista Verbo. Ahí volví a encontrarlo. Comencé a colaborar en esa revista y a medida que la situación nacional tomaba las características que hemos comentado, Carlos consideró que había que hacer una publicación para orientar en el sentido más inmediato de lo político, transmitir la doctrina a lo más cotidiano. Y me ofreció que con algunos apoyos sacáramos una revista para este tema que se llamó Premisa. Ajá. Y debo reconocer que la hicimos bien. Nos ocupábamos de la actualidad nacional desde una perspectiva naturalmente crítica en ese momento, y también debe haber contribuido a que fuera identificado por el enemigo. Claro. Recuerdo que en razón de la exposición pública enorme que tenía por su generosidad, dar conferencias donde le pidieran, he sabido que sus temas sobre la universidad los desarrollaba con alumnos universitarios en los que había todo tipo de pelajes, y no se negaba a ningún diálogo, a ninguna discusión en busca siempre de ese orden, ¿no? Sí, sí. Pero es un hombre muy conocido también en las filas de los fanáticos que no podían digerirlo, ciertamente. Recuerdo en una fundación, FESIC se llamaba esta fundación, se llama porque no existe, que tenía una imprenta, y Carlos estaba en esta fundación, y la imprenta tenía también un aspecto de editorial. Me acuerdo haber hablado allí con él, así seriamente, diciéndole, en este momento estás
estás en el objetivo de toda esta gente rara. Ya había sucedido, creo, el crimen de Yenta, me parece. De todos modos tenía vigencia lo mismo. Y le aconsejé no que se retirara, sino que tuviera más cuidado, porque había mucho futuro que trabajar. No debía entregarse nada más que a los peligros de ese momento. Sí. Y él, sí, aceptó la razonabilidad de lo que le decía, pero su sentimiento de entrega le impidió hacerlo. Y por el contrario, se entregó más a esta tarea, con el resultado que conocemos. No se lo podía consentir. Frenar. Y No en se lo realidad, podía frenar. si vamos a buscar otra vez ese tema, ¿quiénes fueron concretamente los asesinos? En realidad, para lo que venimos hablando del martirio, no tiene mayor importancia, porque él se puso a ese resultado por la predicación de Cristo, por testimonio de Cristo. Hayan sido un sector u otro de la izquierda revolucionaria, de los represores clandestinos, en fin, todo eso, este conjunto de asociaciones criminales, porque de eso se trata, no de movimientos políticos, sino de asociaciones criminales, cualquiera haya sido el responsable, no pone ni quita nada de la condición de mártir que él ha tenido. Claro. Sus enemigos, como usted recordaba que trajo esos textos evangélicos, que naturalmente o sobrenaturalmente se plantean al confesor. No dice, lo que te presentó ahí, no dice el Señor que lo han perseguido primero a él. ¿Cómo no van a perseguir a los seguidores? Claro. Alguien que tomó ese papel de profeta, podríamos decir también, con el verdadero sentido de la palabra profeta, es decir, el que expresa la verdad contra su conveniencia en un momento determinado, con características propias de una situación, en una sociedad a la cual no le gusta escuchar ese mensaje. En ese sentido fue profeta también. Y lógicamente tenía que disgustar a muchísimos elementos de esa corrupción que ahogaba al país, con su forma de corrupción y con su forma de violencia. Él tenía conciencia de todo esto. De este modo quiero responder a la pregunta suya, algo personal. Perfecto. Sí. Él tenía la certeza de que podía culminar su prédica de esa forma, con el martirio con el martirio sangriento. O sea que él era consciente, por eso yo le agregué esto a esta foto que va a ser ahora el próximo, que van a hacer, ¿no es cierto?, homenaje a Sakhery, ¿no? Sí. Después lo vamos a anunciar. Pero yo quise poner esto de acuerdo a lo que charlé con usted. Dio la vida por el reinado de Cristo Rey. ¿Verdad? Eso es. Esa es la clave. Esa es la clave. Exactamente. Y en cuanto a su personalidad, pero también hay quienes tratan de reconstruirla, como sucede con los personajes históricos. Claro. Y no llegan a entender, porque no saben, naturalmente, que era un hombre tremendamente pacífico, tremendamente amable, que discutía, era capaz, sí, de discusiones intensas, pero en defensa de algo, no de orgullo personal, no de posiciones propias, sino de defensa de la verdad, siempre con caridad con el adversario. Claro, sí, eso es lo que yo sabía de hace mucho, que tenía un gran... Amable, esa es. Exacto. O sea, amable porque se hacía querer, se hacía amar por su trato, por su caridad, ¿verdad? Yo escuché eso hace mucho, ¿no? Así es, no es solamente por el contenido de lo que enseñaba, sino por su propia manera de ser.
Sí. Exactamente, por su propia manera de ser. Bueno, en ese aspecto habla de un verdadero cristiano porque lo persiguieron. Siempre escuché esta frase, ¿no? Aparte de la de Cristo, por supuesto, pero si andamos bien, significa que algo pasa, pero si nos persiguen es porque andamos, sí, andamos bien, pero si no nos persiguen, perdón, es porque estamos andando mal en el cristianismo, somos mediocres. Lo importante es jugarse por Cristo. ¿Y quién va a cambiar todo esto? Porque todos piensan que la Argentina va a cambiar cuando ande bien la economía. Es una brutalidad tremenda. Va a andar bien cuando andemos bien con Dios, al menos. Por lo menos cuando surjan líderes como como Yenta también, y como, bueno, y la Rabura, y bueno, pero, o sea, tenemos que contagiarnos porque el milagro va a existir cuando nos juguemos por Cristo, ¿no es cierto? El ejemplo está. Así es, así es. Y se trata de que haya personas virtuosas. Eso, esa es la palabra. Tampoco tenemos que pensar que se trata solo de grandes líderes. Tienen que existir esos grandes líderes, pero el líder debe tener gente atrás. Y la gente que viene atrás tiene que ser mucha y tiene que ser toda virtuosa. Y cuando se extiende la virtud en una sociedad, los líderes aparecen. Otra forma de pereza es esperar, ¿no? Confiar, a ver quién va a venir acá a sacar las papas del fuego. Tendría que ser una persona con tal y cual característica, condiciones, y cada uno de nosotros debe tratar de serlo. Por eso también hay otra cosa que destacar en Carlos, su condición de ejemplar. No se trata de imitarlo solo en el orden de, si se puede llegar, de la producción intelectual, de su condición de líder. No, tomar el ejemplo y practicarlo en la medida que se puede. Eso ya está en las escrituras. Todos tratamos de imitar a Dios, de imitar a Cristo. Por supuesto, desde muy lejos. Bueno, eso hagámoslo, pero no busquemos, o mejor dicho, no confiemos solamente en los dirigentes. Cada uno tiene que ser, la conciencia de cada uno tiene que ser el dirigente de toda la personalidad. Y así van a surgir los jefes para la obra social, para la patria, para la humanidad. A través de las virtudes personales bien cultivadas y orientadas hacia el bien común. Lo que pasa es que últimamente el catolicismo se ha contemporizado mucho con el mundo, ¿no? Bueno, y desgraciadamente... Efectivamente. Sí, ¿verdad? Y el libro de Carlos sobre la iglesia clandestina es una muestra terminante de eso. Cómo sectores católicos se comprometieron, e incluso con las peores deformaciones que en esa época se manifestaban en el orden secular. Católicos que buscaran la guía para su acción social en los peores ejemplos de la época, en los pésimos ejemplos del comunismo, de la violencia terrorista, en expresiones que no disimulaban para nada sus intenciones, aquello de que el terrorista, el guerrillero, mejor dicho, es una máquina eficiente de matar. ¿Cómo fue posible que católicos adhirieran a eso? Evidentemente hubo una confusión intelectual muy profunda que los alejó también, en fin, estimo yo, no quiero ser temerario en esto, pero creo que esos errores enfriaron su sentido religioso, enfriaron su piedad, enfriaron su contacto con lo divino, porque de lo contrario es inaceptable. Eso de que se viera la violencia como un medio lícito. ¿Qué iba a pasar? Que la violencia se convertiría en un fin legítimo y en un modo de gobierno. Ahora tenemos más en América, más expresiones de lo que es la tiranía atea, con una cantidad de países sujetos a esa tiranía, que en aquel entonces. Pero en aquel entonces
era más grave todavía la situación porque una porción muy grande del mundo estaba sujeta a estos regímenes. Y ciertamente no todos se habían, por decir así, aburguesado. Algunos estaban en su etapa revolucionaria más cruel. ¿Cómo podía ser eso la tentación de un católico? ¿Cómo podía ser? Todo eso indica que había una quiebra que comenzó antes y que evidentemente fue profundizándose. Si analizamos la historia de la Iglesia, San Pío X, Sí, Pío X tuvo que sancionar movimientos San que Pío. son heterodoxos en materia de doctrina política, pero que vistos hoy en día no se los ve tan malos, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Pero esas fueron las semillas de maldad. Claro, dentro de la iglesia a San Pío X se lo odiaba. Sí. Y por eso hay que estar muy alerta respecto de las tentaciones de las ideologías mundanas, porque no se puede estar separado de las realidades, ¿no? Del conocimiento de cómo funciona el mundo real, el mundo de la política y el mundo de la economía. Hay que estar bien presente en todo eso, pero no hay que dejarse llevar por las ideologías que brotan de esas relaciones cuando se hacen injustas. Es lo que suele suceder. Sí. Sabe que ahora, por ejemplo, ha ocurrido algo. Hace rato que están ocurriendo cosas graves. Ahora una blasfemia tremenda contra Cristo, la Santísima Virgen, San José y el Niño Jesús, con ese pesebre viviente que hicieron. Los sacerdotes gritamos, pero quienes tienen que gritar no gritan porque son perros mudos, ¿no? Qué cosa tremenda también pasa pasando esto ahora. Antes no pasaría eso en la iglesia. Yo me pregunto, nadie grita por esto que pasó con el pesebre que hicieron tan blasfemo, ¿no? ¿Dónde está la virilidad? En fin, que tenemos que tener, como decía el padre Castellani. Sí. E incluso otra cosa que es una virtud de autenticidad que tiene en fin, un valor corriente en el mundo enteramente secularizado. Se supone que alguien es bueno porque es auténtico, aunque sea de cosas horrendas que está haciendo, ¿no? Pero Sí. ¿por qué la gente buena no es auténtica en las cosas buenas que hace? ¿Por qué no dice, esto a mí me escandaliza? Esto no puede ser. En último caso, lo considero un insulto a mí mismo. Hay quien tiene derecho a hacer esto, supongamos, cuando esas ideas se penetran tanto que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Supongamos que dicen, bueno, tiene derecho a cometer ese sacrilegio. Sí, pero yo tengo derecho a oponerme y tengo derecho a que no se me ofenda. Aún en un planteo de individualismos, tiene que haber un individualismo defensor de la verdad. Los defensores de la verdad, o quienes participan de la verdad, deben ser sus defensores y de manera activa. Y así ser coherentes, por lo menos con esas virtudes muy menores como la autenticidad. Claro. O sea que todo el mundo hoy en día es censurado, menos el que tiene derecho a decir la verdad. Todos son censurados, ¿no? Por ejemplo, hasta que aparece uno que dice que el rey está desnudo y dice la verdad como un niño. Ahí, así son los santos, ¿no? Por eso los santos eran perseguidos y odiados. Pero hoy en día el cristianismo se ha burguesado, se ha hecho mundano, y por eso no vemos expresiones valientes como la de Cristo, y ya Cristo está superada para algunos exégetas, desgraciadamente, como ese alemán formador de universidades católicas que dice que ya no cree más en el dogma del verbo encarnado. Bueno, eso ya es peor. Pero digo, hoy en día la cobardía de los buenos es terrible, ¿no? No hay, es todo mundano, todo mundo, excepto raras excepciones. Desde luego.
Pero usted fíjese, padre, que es la historia de la iglesia desde su origen. Sí, Ya, sí, ya en los Hechos de los Apóstoles aparece este mago Simón que en realidad es un heresiarca. La primera herejía ya aparece en los libros santos. Y ya así es. fuera de los textos bíblicos, entre los contemporáneos de los apóstoles, también comenzó a haber otras nuevas herejías y que han acompañado siempre la iglesia, la historia de la iglesia. Además, las herejías proceden de personas con alguna relevancia dentro del cuerpo administrativo de la iglesia. Claro, No han así sido, es. no han sido externas, o cuando han sido, Nestorio, o cuando han sido externas, alguien de la iglesia las tomó como propias, pero hay por supuesto una debilidad humana en el cuerpo de la iglesia. Existe desde el principio y existirá siempre. claro, así es, tal cual. No es algo purísimo. Defenderse en la condición eclesiástica, presentándola como si fuera una garantía de acierto en todo, Claro, es un error terrible e imperdonable, bueno, por lo menos mientras no se pida perdón. sí, tal cual. Sí, tal cual. Ahora vamos a presentar de nuevo a la hermana que consiguió ya el auricular y es A ver, nada menos que la nieta de Carlos Saqueni. A ver qué nos puede decir la hermana. Veracruz, bienvenida de nuevo. Bueno, muchas gracias. Problemas técnicos. Yo quería contar brevemente un estudio que hice sobre el martirio de mi abuelo, porque desde chiquita, gracias a la educación de mi familia, sin siquiera conocerlo ciertamente, aprendí a quererlo, a mi abuelo y al gran ideal que él persiguió y por el cual él murió. Yo tengo claro recuerdo que desde los 9 años quería estudiar filosofía para estudiar el porqué de las cosas, porque era lo que había hecho mi abuelo también, ¿no es cierto? Bueno, viendo un poco su ejemplo, quería leer uno de los testimonios que trae Héctor Hernández en su gran obra, que es justamente de nuestro padre fundador, del padre Huela, que habla de lo que él fue y por lo que él murió, que es lo que habló Fernando al comienzo del programa, cómo su espiritualidad fue la que le dio el fundamento a su vida y a su obra. Dice el padre, Saqueri era un príncipe que tenía el señorío de un verdadero rey. Así era en su porte externo, así era en su interior, en su pensamiento, como se puede ver en sus escritos, conferencias, clases, etc. En el talante de su voluntad magnánima, siempre pronta a cosas grandes, en su formación profesional, en su cultura general, en el trato con la gente, en el uso de sus bienes, en el amor a Dios, a su patria, a su familia y a sus amigos. Ello le llevó a realizar obras de gran envergadura para gloria de Dios y honra de la Iglesia. Cuando estaba en la secundaria, en una de las tantas conferencias de las cuales me tocó participar, escuché que uno de los señores que estaba allí presente dijo que abuelo Carlos, así le decimos, no era mártir. Y yo dije, no puede ser. Si siempre yo escuché que es mártir, él murió por Cristo, él es mártir. Entonces ahí me puse a estudiar y esto es lo que brevemente quiero compartir con ustedes. No, él murió como vivió, su vida y su obra no serían tales sin el acto de fe que perduró en su vida y que culminó con la corona del martirio. Mi abuelo dijo, yo sé que para mí tienen preparado algo similar a lo de Yente.
pero las amenazas y esa posibilidad no me harán declinar en esta lucha por Dios y por la patria. Y él tenía muy presente la cita de San Pablo del capítulo 9 de Hebreos: sin sangre no hay redención. Es la que citará después en una de sus más famosas conferencias. En el oficio de lectura de San Juan Bautista dice: su perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo, sí trató de obligarlo a que callara la verdad. Ello es suficiente para afirmar que murió por Cristo. Él, en efecto, dice: yo soy la verdad. Por consiguiente, si Juan derramó su sangre por la verdad, la derramó por Cristo. Hasta allí el oficio. Y Santo Tomás nos dice: el bien de la República es el más alto entre los bienes humanos. Como el bien humano puede hacerse divino al referirse a Dios, cualquier bien humano puede ser causa del martirio en cuanto referido a Dios. Por eso es casi una redundancia decir que a Zaqueri el católico lo mataron por su fe. Y en palabras de él mismo, en la Argentina de hoy, al que dice la verdad entera, como la dijo Yenta, lo matan. Él sabía. En su martirio, que como sabemos el martirio es el acto más grande de caridad, coronó su vida de amor a Dios y al prójimo por amor a él. Como dijo Fernando, en su vida llevó el martirio llamado blanco, el martirio cotidiano, que fue el germen de lo que luego sería su martirio de sangre. Cuando mi abuelo murió, Monseñor Aguirre, que era su obispo, afirmó: Dios a esto lo premia con la gloria en el momento. Él murió por Cristo Rey, dando la vida por amor a Dios y a la patria. A Cristo lo mataron porque molestaba, a San Esteban lo mataron porque molestaba, a los apóstoles los mataron porque molestaban, y así mataron a tantos valientes cristianos porque molestaban y molestan. Y a Carlos Alberto Zaqueri también lo mataron porque molestaba. No quisieron que hubiera una espiga más alta, como dice Marx. Lo asesinaron por su magnanimidad. Por eso Monseñor Tortolo dijo: un hombre así interpela y obstruye con solo aparecer. Un hombre así estorba. Puede ser una valla en el camino de alguien, individuo o grupo. Un hombre así debe morir. Es la muerte de muchos justos, según la Biblia. Por eso él después va a decir que el enemigo ante él quedaba sin respuesta y que la única solución que tenían ante su enseñanza era simplemente darle un tiro. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi abuelo, al haber dado su vida por la verdad, dio la vida por la verdad con mayúsculas, por Jesucristo, amando a Cristo Rey, amando a la patria. Él dijo que quería ser como el profesor Emilio Comar, que quería enseñar en la Argentina. Él podría tranquilamente haberse quedado enseñando en Canadá o en algún otro de los tantos países por los cuales fue dictando clases y conferencias, pero él sabía que la voluntad de Dios era que tenía que volver a Argentina y enseñar en la Argentina que tanto estaba sufriendo con el comunismo que quería ser implantado y que estaba reinando por aquellos años. Entonces, es un resumen del estudio que hice, pero quería compartirlo con ustedes porque es lo que a mí más me llama la atención del ejemplo de mi abuelo. O sea, ya el decir que uno tiene un abuelo mártir es una gracia infinita que no sé si en esta vida llegaré en algún momento a darme cuenta y a valorarla como debería ser. Pero bueno, a él le agradezco todo, especialmente su amor a Dios, amor a la Virgen, amor a la patria, amor a la familia y también amor a la enseñanza. Él enseñaba sin cansancio, aunque hubiera 2 o 3, decía: yo enseño, aunque hubiera 1, yo enseño. No tenía horarios para mostrar la verdad porque sabía
que eso era lo que Dios le pedía en ese momento, haciendo lo que debía, ¿sí? Como dijo el cardenal Bantuán, en cada momento amando a Dios. Qué maravilla, hermana, qué ¿Me expliqué maravilla. bien, padre? Hermoso. Súper bien, ¿no es cierto? Qué maravilla. Una vida entregada totalmente a Dios, sí, claro. Así fue. ¿No, Fernando? Qué maravilla. Así es. Sí, realmente fue así. Ahora van apareciendo más personas que van comentando aquí, o al menos van viendo la charla. Lo que pasa es que es un horario difícil para muchos, ¿no? Pero gracias por participar. Bueno, ¿cuál fue el obstáculo para que todavía a Fernando no lo nombren a él, o no introduzcan, o su causa no lo nombren beato, al menos? ¿Cuál sería la causa? Después de todo lo que escuchamos. Sí, padre. Pregunto, ¿no? Sí. Ha sido una reunión, por así decir, muy importante, muy tocante. Y me alegro mucho, lo que en fin, para mí sigue siendo siempre paz, la hermana Veracruz, porque ha expresado realmente la profundidad de este sacrificio que fue el de Carlos Aqueri. Claro. Sí, exactamente. ¿Y cómo puede ser que todavía no haya más seguidores, ¿no? Por eso nosotros tratamos de hacer expandir, hacer conocer los ejemplos de alguien que no es de afuera, es nuestro, de acá. No es ni el presidente de Ecuador, García Moreno, no son los héroes españoles, no es Tomás Moro, no es los cristeros de México, es Carlos Aqueri, ¿no? Y también Yenta, por supuesto, y también la Rabure. Bueno, son ejemplos vivos y actuales e imitables, como varias veces me lo ha dicho Fernando, ¿no? Ese amor que tenía él por la patria, porque me acuerdo leyendo acá la introducción releyendo algunas cosas del orden natural, cuando estaba en Canadá, conoció a Jean Ausset, ¿no es cierto? Y el movimiento Ciudad Católica, y allí estaba en su ambiente filosófico, estaba muy cómodo, como dijo la hermana, dando conferencias, dialogaba, enseñaba, estudiaba, aprendía, viajaba en representación de la Universidad Laval, era conocido y empezaba a ser admirado por todas partes, ¿no? Pero le faltaba algo, la patria, el amor a la patria, que en definitiva es figura de la patria celestial, ¿no? Él quería enseñar en la Argentina y volvió a eso, volvió para hacerlo, para dar su cátedra, y la dio dando la sangre, sin duda, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Todo eso que nos enseña Aqueri, ¿no? Así es, No así sé, es. ¿alguna otra cosita más que quieran agregar? Bueno, hay tantas cosas para decir, ¿no? Pero a los jóvenes universitarios, por ejemplo, a los jóvenes que estudian, algún mensaje que usted quiera darles. Yo lo que querría agregar es mis felicitaciones a usted, padre, por sostener este programa que sin duda contribuye a la difusión, a la prédica de estos objetivos tan altos de que hemos estado hablando. Hay que alentarlo a usted Gracias. también. Sí. Bueno, gracias, sí. Gracias por alentarme. Sí, necesitamos de todas ¿Cómo no formas. entender así? Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿usted qué dice? ¿Cómo está la causa de su beatificación o canonización de Carlos Aqueri? ¿Se está moviendo o no? Mi pregunta. Yo creo que de momento está paralizada. No puedo hablar de los contenidos, los motivos, no estoy completamente en el tema, pero es algo que se debe precisamente estimular. Hay que tomarlo como un objetivo a llevar a cabo. Creo que lo que se hizo para iniciar la causa está bien hecho, pero necesita un empujón fuerte. Y eso también es
aprovechamos esta oportunidad para que se entienda que es así, para convocar a que haya una exigencia más amplia de que se considere la beatificación de Carlos, de que prospere este expediente. Hay que ocuparse de esto. Sí, tal cual. Bueno, vamos a rezar para que esto pronto, al menos, y que para que les sirva a los jóvenes también, ¿no? De ejemplo, porque cuando se beatifica o canoniza a alguien, sin duda que es muy fuerte, ¿no? Para todos, el ejemplo en la Iglesia, la fuerza que tiene. Porque es semilla de nuevos cristianos el martirio, ¿no? Y Argentina necesita algo que rompa la mediocridad que tenemos tremendo. Y no estoy hablando de afuera, sino de adentro, ¿no? Una mediocridad aparente o no, que si hay cosas muy buenas, hay obispos buenos y santos, hay laicos, católicos, monjitas buenas y santas también, pero digo, está todo muy chato, hay que romper con esto. Creo que dijo en una alocución de los primeros años del siglo XX, Pío XII, que se ha probado con todo, ¿no? Menos con la verdad. Es hora de probar con la verdad, a ver qué tal sale, ¿no? Así es. Ese era el emblema de la revista Verbo. Se ha probado, hay que no probar la verdad. Qué bueno, le pegué justo. Que usted fue director de la revista Verbo, mire. Qué bueno. No sabía. Sí, Padre, diga. Que pidió antes un consejo. A mí me gustaría, no solamente para los universitarios, sino creo que para todos, saber que hoy día en Argentina no se nos persigue con un revólver por ser católicos, pero en otros países sí. Claro. Y sucedió aquí hace algunos años atrás también. Entonces nosotros tenemos que aprender de esos ejemplos heroicos, de esos ejemplos martiriales, porque no solo dio ejemplo mi abuelo, sino tantos otros mártires, que aunque ahora no se nos persiga bajo la espada, se nos persigue de otro modo, y que el cumplimiento de la voluntad de Dios cada día, como dijo Fernando, es de un modo el martirio, que es lo que nos enseña Cristo. Si nosotros cumplimos a cada momento la voluntad de Dios, también eso es un acto heroico. Y nosotros tenemos que saber que aunque ese acto heroico sea desconocido ante los ojos de los hombres, Dios lo ve, porque Dios ve todo, aún nuestros pensamientos. Entonces nosotros tenemos que hacer grandes cosas por amor a Dios y por amor al prójimo en referencia a Él. Entonces, saber que nosotros también podemos hacer esos actos heroicos, esos actos martiriales a cada momento a los ojos de Dios. Y algo que quería destacar también de mi abuelo, que era un hombre muy alegre, de muy buen humor, sabía reírse de sí mismo, sabía reírse también de sus distracciones, de cosas pequeñas de la vida, porque era un hombre normal, ¿no? Pero en esa normalidad, en esas cosas cotidianas, sabía encontrar lo sobrenatural. Y me gustaría terminar, al menos de mi parte, con las palabras de Héctor, a quien tanto le debemos y que nos estará mirando desde el cielo, con las palabras con las cuales él terminó su gran obra, ¿no? Carlos Alberto Saccheri murió por Cristo Rey, por Dios y por la patria, y esto tiene un solo nombre: Carlos Alberto Saccheri, mártir. Qué bárbaro, ¿no? Tal cual. Hermana y también su amigo íntimo, queríamos recorrer un poquito su fotografía, a ver qué le parece, si quieren ir comentando cuando era bebé. ¿Le parece bien? ¿Sí? Le decían el suizo, ¿no? Leí por ahí en algún lado, cuando era chiquito, Sí. No sé quién le decía.
Hernández, le Bubi. decía el suizo. Bubi. También, O sea, una persona normal, como dice usted, hermana, ¿no? sí, Es que en realidad, como yo siempre digo, los santos son los más normales porque ¿qué hace la gracia cuando entra en una naturaleza? Si está enferma, la sana, la cura, pero si está sana, la perfecciona, la eleve y la embellece, ¿no es verdad? y sí. Qué lindo. A ver, Una vez vamos a habían ver. ido a un campamento con jóvenes y les encontró en el medio del campo, no tenían dónde dormir, entraron a un galpón que había y había una vaca totalmente en descomposición y quien se armó de el valor, mi abuelo agarró los esqueletos y lo que quedaba de la vaca podrida y la sacó y durmieron ahí. Eso es algo que le puede pasar a cualquiera, Sí, pero pero así con mucha naturalidad. bueno, pero también es vencimiento de sí propio, ¿no? De sí mismo. Claro, por eso en las cosas cotidianas el vencerse, él fue el que lo Ajá. hizo. A ver, otra foto, acá en su primera comunión. A ver, cuente ahí Ajá. la foto, la de la derecha. ¿Con quién está en la derecha ahí? ¿Con Y quién está? no sé, Un creo que es hermano. uno de sus hermanos. Ujú, sí. Y la primera comunión la hizo en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Ah, qué bien. Ahí está más joven y en su casamiento, ¿no? Ujú, Qué bien. sí, a los 26 años. 26 años. Ahí está. Muy joven realmente murió, ¿no? Muy joven, pero bueno. Estaba ya crecidito, maduro para el cielo, como para Sí. adornar el jardín del cielo. Con su esposa. Ahí está, el que está en faldas de mi abuelo es mi papá. ¿Cómo? Ah, este. El que Sí. está en faldas de mi abuelo es mi papá. Ah, qué bien. Ajá. Y acá está dando charlas, conferencias, ¿no? Sí, Permanentemente, ¿no? Como lo describió muy bien Fernando, ¿no? Bueno, yo puse esta frase porque habla de la virtud, ¿no? Sabemos que el martirio no es solo fruto del esfuerzo humano, puse yo, no es un voluntarismo, sino que sobre todo es una gracia que Dios da, aunque no a todos, y que en la mayoría de los casos es el fruto acabado de una vida virtuosa, ¿no? De una vida virtuosa y en gracia de Dios, es decir, es el mismo Señor que vence los tormentos y da el supremo don de la victoria por Cristo. Bueno, me pareció poner así una frase ya conocida, ¿no? Y acá están los libros por el cual a él lo asesinaron, ¿no? Qué gozo, qué gloria, no poder morir por Cristo y como los grandes mártires de México, viva Cristo Rey, ¿no es cierto? Debe ser un gozo para el que está enamorado de Cristo, como decía Fernando, no lo podíamos frenar, no se lo podía frenar el testimonio de dar testimonio por Dios y por la patria, ¿no? Bueno, qué hermoso. ¿Alguna otra cosa más quisieran ustedes agregar, Fernando? Habría tanto que agregar. Sí, habría que seguir estudiando, ¿no? Si nos estamos desbordando de los límites de su programa. Sí, está muy bien. Bueno, ya casi estamos al final, pero qué maravilloso testimonio, qué brillante testimonio de dar la vida por Cristo, por sus ideas, no amedrentarse y exponer, sobre todo en esos tiempos tan difíciles, porque la mayoría de los católicos flojitos, al revés, ojalá que yo no lo sea algún día, ni Dios permita, tratamos de arrugar, decimos en criollo, ¿no? Es decir, guardarnos, estar cómodos. Él no, él eligió el camino de confesar a Cristo, como bien lo dijo recién Fernando, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración por esa patria que tanto amó Carlos Saccheri, pidiendo a Dios para que hayan más jóvenes así, con esa rebeldía sana, de buscar la verdad con sencillez, ¿no es cierto? Buscar la verdad sin doblez, la verdad sin contemporizar, la verdad que es Cristo, porque como dijo el padre Huela, ¿no? Usted lo pronunció, todas las semillas del verbo son la verdad.
y él buscó la verdad y sobre todo buscó encarnarla en su vida y transmitirla y encarnarla en su patria. Así que para nosotros es un orgullo hermosísimo, maravilloso y bello presentar el modelo de este hombre tan maravilloso, ¿no? Gracias, Fernando, por su participación, por su enseñanza, por su cátedra. Espero que no sea la última vez que nos hable. No, no. Y gracias, hermana, también. Vamos a hacer una oración. Por favor, Padre. Una oración para agradecer a Dios que nos haya dado este hombre tan virtuoso y que parece mentira, pero en Argentina, que a veces parece tan mediocre, aunque hay hombres tan brillantes, pero tan brillantes, filósofos, teólogos, genios, tan brillantes, Dios nos haya dado este fruto tan maravilloso, así como también gente, etcétera, ¿no? Que el Señor nos siga dando jóvenes así, con ese vigor, con esa fuerza para romper con la mediocridad y ofrecer el Cristo completo, el Cristo total, sin miedo, como decía Juan Pablo, no temáis. Cristo lo dijo primero, yo he vencido al mundo. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Ahora sí, pedimos, vamos a tratar de poner, disculpen que me demoro porque como yo no soy muy técnico en esto, pero al menos pedirle a la Virgencita de Luján por nuestra patria que está, como decía algún padre, tan enferma, hoy más que nunca está enferma nuestra patria, pero se va a curar rápido con el milagro de la valentía de los cristianos que dan testimonio como estos mártires que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Pidamos la gracia entonces de una Argentina nueva, limpia, pura, real, esa Argentina que Dios nos entregó, ¿no? A través de la España católica. Se lo pedimos de todo corazón. Y pedimos oraciones, Padre, también para el acto que se va a hacer el domingo. Eso quería también que me dijera, aunque sea un poquito, hermana, antes de la presentación final, porque... Es a las 10 de la mañana en la calle Libertador, en San Isidro, en el mismo lugar donde lo asesinaron. Allí se va a hacer el acto civil, que va a ser la Intendencia de San Isidro. Y luego se va hacia la catedral, donde a las 11 de la mañana será la Santa Misa, recordando y pidiendo por nuestra patria, recordando el martirio de mi abuelo y pidiendo por nuestra patria, porque el mismo 22 son los 50 años de su martirio. A ver, repetimos, 1974-2024, dice acá, leemos Carlos Alberto Saccheri, homenaje a sus 50 años de su muerte. Sus hijos invitan a la inauguración de un monumento en su honor que llevará a cabo la Municipalidad de San Isidro en lo que fuera su casa y donde fue asesinado. Domingo 22 de diciembre, que fue cuando él murió, ¿no? El 22, a poquitos días de la Navidad. 22 de diciembre, a las 10 horas de la mañana, Avenida Libertador, 16860, San Isidro. A continuación, iremos recorriendo su último paso hasta la Catedral de San Isidro, Avenida Libertador, 16200, en donde se celebrará la Santa Misa a las 11 horas. Bueno, ahora sí, ponemos el video final para dar cierre y nuevamente agradecer al doctor Fernando Estrada y a la querida hermana nuestra de nuestra congregación que está acá con nosotros también, la hermana María de la Vera Cruz. Qué nombre, ¿no? María de la Verdadera Cruz. Qué bárbaro. Bueno, de la Vera Cruz. Ahora sí, en el nombre de Dios, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Escuchamos a mi amigo. Hermano predilecto, camarada, te arrancaron la vida como nada,
te arrancaron la vida a borbotones y tu sangre que no para inmaculada. Te arrancaron la vida a borbotones y tu sangre que no para inmaculada. Nos han matado el corazón de pena. ¿Cómo creer que es cierto que te han muerto? Te vas de nuestra vida a la otra vida y guardas en tu pecho la partida. Te vas de nuestra vida a la otra vida y guardas en tu pecho la partida. Amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son dos. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son dos. Fuiste, tú lo sabemos, peregrino. Desde siempre elegiste aquella suerte. Tú la viste venir con ojos buenos que no sabían mirar sino de frente. Tú la viste venir con ojos buenos que no sabían mirar sino de frente. Así te despediste, hermano nuestro. Vos tuviste la muerte merecida, el destino argentino de los buenos. Y ahora que tú estás donde querías, amigo, espéranos en ese cielo, hasta tu encuentro que no merecemos. Amar la patria es el amor primero y es el postrer amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son dos. Y si es crucificado y verdadero, es solo un solo amor, ya no son dos.